Debo pedirle perdón porque llevamos mucho tiempo hablando de tener unas clases que él ha estado dando en diferentes lugares muy buenas. Yo he estado 2 veces ante la enseñanza que da sobre la ciencia y la Biblia y no hemos podido. Pero tenemos que buscar la manera de hacerlo porque la verdad es muy aprovechable y sirve también como argumento para poder evangelizar con autoridad. Otra cosa, tenemos aquí a mi nieto, Iván. Es un privilegio tenerle con nosotros otra vez y tenéis casi tan guapo como un abuelo. Y sí, muy importante recordar que una vez al año tenemos reunión de finanzas. La semana pasada ya mencioné de que esta tarde a las 6:30 sería bueno tenerla, porque si no teníamos que esperar. Yo quisiera que el hermano Timoteo y Catherine estén aquí presentes para esto, porque ellos aportan mucha sabiduría con sus comentarios. Entonces, si no lo hiciéramos esta noche, tendríamos que esperar 3 semanas a que volviesen. Entonces, esta noche, yo mediante a las 6:30, todos aquellos que son miembros o asistentes regulares que quieran participar, por favor, estemos aquí para que pueda presentar tanto los ingresos como los gastos y podamos también proyectar para el año 2026, ¿de acuerdo? A las 6:30 esta tarde. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Y vamos a leer versículos 3 y versículo 4. Dirás, pastor, un momentito, estábamos en el versículo 7 y 8 y ahora regresamos. No es por accidente, es diseñado, y es porque a veces cuando hablo con las personas me da la impresión de que les falta comprensión de los términos usados en la Biblia. De hecho, esto me ha motivado a colgar en el WhatsApp, tanto en el IBAN como a algunos hermanos que se lo mando de forma más personal, definiciones bíblicas: ágape, arrepentimiento, amor, términos así. ¿Por qué? Porque a veces tenemos falta de comprensión. Y cuando hablamos del sometimiento, tanto de las esposas a sus esposos como de los esposos a Dios, llegamos a estas 2 palabras aquí en el versículo 4, que son espíritu afable y apacible. Hablando con una hermana hace tiempo, me decía, pastor, yo intento someterme a mi esposo, pero cuando no me escucha, pues le echo la bronca. O se me suben los humos y empiezo a hablar de una manera poco amable. Pero por lo menos intento aportar algo. Y mi respuesta fue, ¿tú crees que Dios puede involucrarse con ese tipo de actitud? ¿Crees que Dios estima eso? Como dice aquí, es de grande estima delante de Dios. Porque hermanos, si no entendemos estos 2 términos, posiblemente vamos a reaccionar ante las dificultades, pero más que para construir, para destruir. Entonces, leemos este pasaje de nuevo. Quiero hoy centrarme para explicar cómo se expresan estas 2 palabras. Cómo, no solamente definirlas, sino cómo se exhiben en una situación de dificultad. Dice aquí, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, del corazón, en el incorruptible. Y aquí mi título, ornato de un espíritu afable y apacible. Y de coletilla pone que es de grande estima delante de Dios. Dios valora esto por los resultados que produce. Así que hoy me gustaría hablar un poquito más sobre esto. Vamos a hacer una palabra de oración y luego me gustaría leeros un artículo que me llegó hace poco que creo que explica muy bien, describe muy bien cómo este espíritu se manifiesta en situaciones de adversidad. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor, por tu palabra que nos instruye. A veces, Señor, cogemos temas a grandes rasgos, intentando explicar lo que significan sin entender las palabras que se utilizan.
Para nosotros es muy importante, Señor, entender el lenguaje que tú utilizaste. Y por eso creo que es importante que analicemos estos dos términos hoy con más cuidado. Te pido, Señor, que nos ayudes y a comprender esto, porque vamos a ver que no es algo que solamente Dios aprecia en las esposas que son sumisas a sus esposos, sino a todos nosotros. Esto es una característica que tú esperas ver en todo cristiano. Así que, Señor, ayúdame a poder exponer este mensaje para que nos aclare, y así cuando lleguen los momentos de tener que mostrarnos exhibirnos como de forma cristiana, podamos entender lo que tú valoras. En Cristo Jesús. Amén. Analizando estas dos palabras más de cerca, hice un poquito de investigación y me crucé con un artículo que dije, esto lo tengo que leer delante de la iglesia, porque creo que exhibe muy bien lo que Pedro está diciendo aquí en 1 Pedro capítulo 3 y 4. Es la historia de un predicador que viajó a la ciudad de Kiev, en Ucrania, y dice así: un día me invitaron a hablar en una iglesia en la ciudad de Kiev, en el país de Ucrania. Ministros de todas partes se habían reunido ese día para recibirme y asistir a nuestra sesión de enseñanza matutina. Después de esa reunión matutina se colocó una gran mesa en el camino de la entrada, donde se sentaron todos los invitados especiales para que les sirvieran borscht ucraniano para comer. Me di cuenta de que una mujer mayor, aproximadamente de 65 años, ¿eso no es mayor? Pero parecía mayor. Aproximadamente de 65 años era la principal persona que nos servía la comida ese día. Al pasar junto a mí, miré su rostro y vi las profundas arrugas que daban testimonio de una vida muy dura. Esta era una mujer que había enfrentado muchos desafíos intensos a lo largo de su vida. Sin embargo, cuando miré a sus ojos, pude ver que era una mujer de espíritu muy fuerte. Era evidente que había vivido una vida dura y difícil, pero también era evidente que nunca había sido rota por la adversidad. La mirada en sus ojos azules ojos azules desviados me atrapó, pues esos ojos parecían literalmente irradiar vida desde su interior. Observé asombrado como esta anciana llevaba bols o cuencos de borscht a esta persona y luego a aquella y luego a la siguiente. Era evidente que estaba encantada de servir a los pastores que se sentaron alrededor de la mesa. La tierna sonrisa que adornó su rostro y el dulce espíritu con el que servía captaron mi atención. Mientras seguía observándola, pensé en mí mismo: esta mujer debe ser una de las mujeres más bellas y graciales o llenas de gracia que he conocido en mi vida. Finalmente me giré hacia el pastor anciano sentado a mi lado y le pregunté: ¿quién es esa mujer? Me miró con un brillo en los ojos y respondió de forma radiante: esa es mi esposa. Durante los años soviéticos, este pastor fue arrestado y condenado a 15 años de prisión por su fe en Cristo. Mientras estuvo en prisión, su esposa quedó completamente responsable de criar y mantener a sus 15 hijos. ¿Tienes problemas con 2? Imagínate 15. Mientras me contaba su historia, empecé a entender por qué tenía arrugas tan profundas. Una señal de las muchas dificultades que había afrontado mientras su marido estuvo en prisión. A pesar de sus arrugas y canas, el espíritu indomable de esta mujer brillaba y era evidente para todos. Esta era una mujer que había vivido una vida piadosa. No era una mujer débil, sino muy fuerte y capaz.
Seguí observando a la esposa del pastor mientras seguía sirviendo a los hombres alrededor de la mesa, sonriendo con gracia mientras volvía a llenar los cuencos vacíos con Bosch. Al observar esta historia, me vino a la memoria lo que hemos leído en 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. El título de este mensaje es el ornato, simplemente el ornato de un espíritu afable y apacible. Y aunque pueda ser así un poco, no sé, digamos, abstracto, cuando entendemos el valor de este carácter, vamos a entender por qué termina que es de grande estima delante de Dios. Es algo que Dios queda fascinado por ello, si pudiéramos decirlo de esa manera. Estudiando estas palabras más, descubrí lo siguiente. Por ejemplo, afable, otra forma de decirlo es dócil, manso. Cuando piensas en dócil y manso o afable, ¿piensas en debilidad? ¿O estás pensando en una persona que tiene una fortaleza tremenda, pero que canaliza esa fortaleza para sacar lo mejor de cada situación? Traducido aquí de la palabra afable es, podemos sacar otras palabras en la Biblia, como es afable o manso. La palabra en el griego es praus. Se trata de alguien que es justo lo opuesto a una persona enfadada, temperamental o propensa al estallido de ira. Aunque una persona dócil enfrenta oportunidades para reaccionar con ira o para enfadarse, ha elegido ser controlada, perdonadora y amable. Así las personas dóciles son individuos que se han vuelto expertos en controlarse a sí mismos y controlar su temperamento. Precioso, ¿verdad? Sí. Podría decir que es la mansedumbre el poder bajo control. Luego la palabra apacible, otra palabra que vemos sinónimos, es tranquilo, tierno. Y también investigué esto, decía así, cuando Pedro utiliza la palabra apacible en este versículo, emplea la palabra hirsuchios, algo así. No pronuncio bien el griego, pero más o menos así, que describe a una persona que sabe calmarse y mantener un estado de paz y tranquilidad, en lugar de hablar y pronunciar palabras que luego puede lamentar. Esta persona permanece en silencio y evita responder con el enfado. Es decir, deliberadamente controla, es decir, convierte los conflictos por ser un pacificador en comunicación, en algo realmente útil, algo que edifica. Así que cuando Pedro describe aquí a una mujer afable y apacible como vestimenta interior, está haciendo un gran cumplido a las esposas y encaja perfectamente con el carácter de Cristo. Es una persona fuerte, pero estable. En un mar turbulento es la que mantiene la estabilidad en el barco. Ayuda a mantener la paz en cada situación. ¿Quién es el que tiene el timón de la mano de esta mujer? El Espíritu Santo. Dirás, pues pastor, predique solo a las mujeres. Cuidado, porque esto también tiene que ver con los hombres. De hecho, si miras en las Escrituras, dice que Moisés fue uno de los hombres más mansos. En Números capítulo 12:3, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Si tú crees que tienes un problema con una esposa y 3 hijos o 4 hijos, imagínate 3 millones de personas, 40 años. Estoy seguro que Moisés, de hecho no tenemos que adivinarlo, podemos mirarlo en las Escrituras, tuvo más de una oportunidad para coger mi famoso bate de béisbol.
Y en algún momento lo hizo, pero luego aprendió. Tuvo que ser como ese caballo precioso que anda por las llanuras, pero que no tiene rienda, y que luego finalmente bajo la rienda de Dios se convierte en algo realmente útil, un instrumento útil en las manos del Señor. Dócil, callado. ¿Quién no necesita eso en su vida? Entonces, no estoy realmente retrocediendo cuando vuelvo a este pasaje, sino aclarando para que luego nosotros, ya seamos esposos o esposas o niños, jóvenes, etc., sepamos lo que Dios valora y lo que Dios utiliza para edificar, para construir un hogar, para construir un matrimonio. A veces pensamos que las palabras duras, autoritarias, van a ser lo que va a mantener el orden, cuando lo que necesitamos es tener un carácter fuerte, pero bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tengo 3 preguntas que me gustaría contestar esta mañana. Primero, ¿cuándo necesitamos un espíritu dócil y apacible? ¿Sabéis la respuesta? Siempre. Segundo, ¿qué es un espíritu dócil y apacible? Ya he explicado un poquito, pero quiero daros algunas ilustraciones. Y tercero, ¿cómo podemos conseguir un espíritu dócil y apacible? Cosa que va a contribuir a la espiritualidad en el hogar. Si es tan importante, si es algo que Dios valora tanto, ¿dónde voy para poderlo conseguir? Entonces, primeramente, ¿cuándo necesitamos un espíritu dócil y apacible? Presta atención porque empieza, ¿te acuerdas? Con los siervos, luego con los ciudadanos que tienen que someterse a un gobierno que puede ser un gobierno que sea injusto. Luego habla a las esposas y pone también una subraya que incluso aquellos que no creen a la palabra. Pero luego avanza hasta los esposos. ¿Cuándo necesitamos un espíritu? No me quedo ahí. Porque, hermanos, este espíritu dócil y apacible es el que Dios espera que se practique en la iglesia. ¿Amén? Amén. No tengo convencido. Espero que al final del mensaje diga, sí, ahora sí estoy convencido. ¿Cuándo necesitamos un espíritu dócil y apacible? Bueno, el contexto claramente lo pone a la mujer, habla de la mujer casada. En 1 de Pedro capítulo 3:1 Dios dice a las esposas que esta es la idea, que se organice, como un soldado se organiza bajo un sargento y bajo la siguiente autoridad, que se organicen bajo el liderazgo de sus maridos. Por lo tanto, hermanos, tenemos la autoridad de Dios, nosotros que nos ponemos bajo autoridad para tener autoridad que Dios pueda usar. Se organizan voluntariamente, dicen, marido, tú tienes que liderar, yo te voy a ayudar. Pero, claro, la mayoría de las esposas, si no todas, quisieran ver a esposos que saben lo que Dios quiere para sus vidas y para sus matrimonios y para sus familias. Y este no es el caso muchas veces. Entonces, tiene que haber una organización. No se trata de uno mejor que otro, sino de orden. Quizás has visto un matrimonio que tiene 2 cabezas. ¿Cómo funciona? Constantemente. Dios ha ordenado que el marido lidere con amor y a las esposas completen sumisamente en el plan de Dios. Este es el plan que Dios estableció al principio en Edén. Y como ya os expliqué, entró el pecado y todo se fue al garete. Y Pedro está queriendo traer de vuelta el orden establecido por Dios. Pero lo que más nos sorprende, por lo menos a mí, es esas 5 palabras que Pedro añade al final del versículo 1. Incluso los que no creen a la palabra. Si ya fuese difícil con un esposo cristiano, ¿cómo va a ser con un esposo que no es cristiano? No sabemos de quién está hablando, si a una persona no cristiana o quizá
un cristiano que no anda en comunión con Dios y que se rebela contra la palabra de Dios. Puede ser en ambos casos. De hecho, muchas veces cuando tengo que dar consejería bíblica, me trato con personas que me dicen, bueno, yo quiero someterme, pero mi marido no quiere saber nada de Dios. ¿Qué hago? Digo, ¿qué les digo? Cuidado con tu actitud. Asegúrate que utilizas una actitud que Dios pueda bendecir para ablandar el corazón de tu marido y no endurecerlo. Porque si actuamos como bestias indómitas, hermanos, lo que vamos a hacer es, más que construir, vamos a destruir. Y luego, claro, luego todo termina en lo mismo, el divorcio. Habla de la conducta, no la externa. No da tanto valor a la forma física, sino a la interna, la del corazón. Dice, para que ellos puedan considerar, para que puedan evaluar, para que puedan estudiar de qué estás hecha. ¿Has hecho eso alguna vez? Cuando ves que una persona se comporta de cierta manera y dices, a ver, ¿cuál es la razón? ¿Por qué se comporta así? Y la conclusión que tiene que sacar el marido es, esta persona es extraordinaria. Lo que sale de ella es extraordinario. No viene de la mujer que yo conozco, viene de un poder extraordinario. Es un comportamiento sobrenatural, porque viene, hermanos, emana del control del Espíritu Santo. Lo llama adorno, decoración. No esa belleza externa, aunque, hermanos, muchas mujeres necesitan un poquito de arreglo, ¿verdad que sí? Es bueno eso también para los hombres. Pero cuando Dios mira a esta persona, para que Él pueda dar su visto bueno, su aprobación, tiene que tener ciertas características, cierto aspecto del carácter, para que Dios lo pueda apreciar, para que lo tenga en alta estima. Entonces el versículo se aplica generalmente aquí a las esposas, pero hermanos, es para todos nosotros. Esta actitud precisamente es la que emana del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Para que tengáis, ¿o para qué? Para que tengáis paz para vuestras almas. Aprended de mí. ¿Cómo respondo yo a cada situación? ¿De forma débil? ¿Sin carácter? ¿Saltando por los aires? ¿Descontrolado? No, es como ese caballo que tiene toda la fuerza, todo el poder, pero ahora lo canaliza. Canaliza ese poder para sacar algo constructivo, algo precioso. La sumisión a la autoridad no es una parte natural de nuestro carácter humano. Al mismo tiempo, la vida sin autoridad, ¿qué es? Anarquía. Paz, paz, cantábamos esta tarde, ¿verdad? Abimael. ¿Cuándo hace paz? ¿Era la que experimentamos 5 minutos antes de salir de casa? ¿Os habéis dado cuenta de cuando Satanás se aprovecha? Hermanos, familia, vamos a orar para que el Señor pueda bendecir nuestra vida y que para que podamos ser bendición, y nos ponemos a orar y 5 minutos antes de salir, el abrigo, ponte el abrigo, espérate, que se está quemando el pollo. Yo qué sé, saltan 1000 cosas y vamos a la iglesia con paz, que... Y lo cantamos, paz, ojalá tuviera paz. Algo ha fallado en el camino, en apenas 10 minutos de distancia. Ponemos nuestra mejor cara aquí cantando estos himnos, ¿verdad, mi maestro? Desde aquí se ve distinto, desde ahí. Sí. Algunos están ahí. Y digo, ¿a qué ha sido la iglesia? Para adorar al Señor. ¿Seguro? ¿No estaban mirando las moscas que volaban? ¿Con qué actitud lo hacen? Todo eso juega en este grupo que tenemos aquí. Esa es la realidad. Entonces, cuando, hermanos, se pongan las cosas difíciles, asegurémonos de que estamos bajo el control del Señor, el control del Espíritu Santo,
de que entendemos lo que es la fuerza verdadera que Dios puede utilizar para cambiar las circunstancias. Segunda pregunta, ¿qué es un espíritu dócil y tranquilo? Saqué una historia también aquí que me fascinó. Permitidme que la lea. Decía así: ¿qué significa ser manso y humilde de corazón como lo enseñó Jesucristo? Dice así la historia. La mayoría de la gente que cree ser dócil y humilde, que ser dócil y humilde significa ser débil, callado, pasivo, dejarse pisotear. Nos han enseñado que la mansedumbre es el consuelo que carece de fuerza. La humildad es la excusa de quienes no saben defenderse. Pero si esa definición fuera correcta, entonces Jesús sería lo opuesto a lo que realmente fue. Y sin embargo Jesús dijo algo que debería hacernos sentir profundamente incómodos. Aprender de mí. Esto es lo que yo soy. Mira cómo yo me comporto ante las circunstancias. Siendo Dios, hermanos, y teniendo toda la autoridad, ¿cómo la canalizó? Aprender de mí. Y una vez que aprendemos eso, hermanos, ocurre algo extraordinario en nuestro corazón. Por fin ese volcán que tenemos dentro se apacigua. Y tendréis paz para vuestras almas. La cuestión no es si Jesús era dócil, la pregunta es ¿por qué nuestra idea de mansedumbre no se parece a nada a la suya? Porque Jesús no fue pasivo, no fue tímido, no estaba en silencio ante la injusticia y desde luego no era débil. Necesitamos hacer algo muy incómodo, hermanos, y es desaprender. Cuando lees la palabra manso y humilde, tu mente imagina a alguien sin carácter, a alguien que evita el conflicto y nunca se enfrenta. Pero esa imagen no nace del texto bíblico, nace de una traducción incompleta y siglos de mala aplicación. Manso. La palabra que se traduce manso, ya hemos visto cuál es, praus. Y aquí ocurre la primera ruptura mental. Praus no significa débil, no significa pasivo. En el mundo griego, praus se usaba para describir a un caballo salvaje que había sido entrenado, que había sido domado. El caballo no perdió su fuerza, aprendió a controlarla. La mansedumbre bíblica no es la ausencia de poder, es el poder bajo control. Un caballo praus podía destruir un campo entero, pero elegía obedecer las riendas. Entendiendo esto un poco mejor, Jesús no está diciendo ser débil como yo, está diciendo aprende a dominar tu fuerza como yo. Y aquí es donde todo cambia, porque si Jesús es el modelo de mansedumbre, entonces la mansedumbre incluye enfrentarse cuando es necesario, hablar con autoridad, establecer límites claros y actuar con firmeza. Por ejemplo, Jesús colocó mesas en el templo, volcó mesas en el templo. Jesús confrontó públicamente a los líderes religiosos. Jesús llamó hipócritas a quienes oprimían al pueblo. Eso no es debilidad. Eso es poder dirigido. La mansedumbre bíblica no apaga el carácter, la canaliza. Y la humildad es añadida aquí. Ahora pasemos a la segunda palabra, tapeinos. Y aquí ocurre un error común. La humildad no significa que no vales nada. Ay, no soy malo, yo soy un final, soy basura, no soy nada. No, eso no es humildad, pero eso es lo que muchas veces nos quieren hacer creer. No significa que no vales nada, eso no es humildad, eso es distorsión de identidad. Tapeino significa bajar al nivel adecuado, no exaltarse por encima de quien eres, ni rebelarse por debajo de lo que Dios quiere que eres. Que eres, sí, utilizando bien las palabras. Lo leo otra vez.
Tapei no significa bajar al nivel que tú te ofreces a ponerte, como dice, si queréis ser primero, poneros a la cola. No exaltarse por encima de quien eres, ni rebajarse por debajo de lo que Dios quiere o Dios dice que eres. La humildad bíblica es ver la realidad con precisión. Jesús sabía quién era, sabía que tenía autoridad, sabía que venía del Padre, y sin embargo hizo lo impensable, lavó los pies de sus discípulos. Imagínense, el autor del mundo, de la vida, ahora le colocan una toalla en sus hombros y dice, venid. Y el primero que responde, Pedro, no puedes hacer esto. ¿Y qué le dice? ¿Tú quieres ser mi discípulo? Aprende de mí. Eso, hermano, no es inseguridad, es seguridad total. Solo quien sabe exactamente quién es, puede servir sin miedo, sin perder el valor. Y aquí aparece una verdad poderosa. La Biblia nunca presenta la humildad como lo opuesto a la autoridad, lo presenta como el filtro correcto a la autoridad. ¿Os habéis fijado, por ejemplo, en Nehemías? ¿Dónde estaba su autoridad? Cuando está en Babilonia, escucha la noticia de un pariente de que Israel, que Jerusalén está destrozada, que ahí es una vergüenza en el estado en el que se encuentra, y se queda compungido de corazón. Esto le lleva a hacer ayuno y oración durante muchísimo tiempo. Nos habla de 4 meses activo, presentando esta situación delante de Dios. Y un día el Artajerjes, el rey, le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Lanza una oración misil al cielo y le dice, ¿cómo no voy a estar así cuando mi pueblo está destruido? ¿Qué necesitas? Inmediatamente le da un plan. ¿Dónde sacó ese plan? Tuvo 4 meses de oración. Y cuando fue a Jerusalén, ¿qué hizo? Antes de hablar con nadie, hermanos, analizó la situación, inspeccionó la ciudad, luego se puso bajo autoridad, habló con los ancianos y les dijo, vamos a mantener este estado de vergüenza. Cada vez que pasa una persona por esta ciudad, se echa la mano a la cabeza, como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Que se encuentra en un estado tan deplorable. Vamos a seguir haciendo. Déjame que te cuente lo que Dios ha hecho en mi vida. Les voy a contar lo que pasó en Babilonia. Luego el Señor cómo le ha provisto cartas de autoridad, cómo le provee, le cuida en todo el camino. Y le dice, vamos a hacer algo al respecto. Aquí veis un hombre que es un siervo, que se pone como ejemplo diciendo, vamos a hacer algo al respecto. Y cuando le vienen los ataques, ¿cómo responde Nehemías? Eso es lo más maravilloso del libro de Nehemías. Me llama mucho la atención uno de los ataques que fue cuando ya no podían con él, dijeron, bueno, vamos a ver si le podemos separar de la ciudad, le llevamos a uno de los pueblos que hay aquí alrededor y para tomarnos un cafecito y hablar un poco de las cosas. ¿Y a qué pueblo? Pues uno se llama Ono. Y le van a Nehemías, dijo, es mis palabras, no son palabras textuales bíblicas, pero en el lenguaje de hoy, Nehemías, se nos ha ido de las manos esta situación. Mira, vamos a hablar. Hablemos y vamos a calmar las cosas y vamos a vernos aquí mañana tomándonos un cafecito, unas tapitas y hablemos. Y Nehemías no se altera, no insulta, dice, no. ¿O no? No. Hoy no. Vamos a uno. Me encanta ese pasaje porque en otro momento le amenazan. Van a venir por ti esta noche. Ten cuidado, Nehemías. Escóndete en el templo, busca el santuario. Allí vas a encontrar seguridad. Un hombre como yo se va a esconder. Y todos los momentos de ataque era como una oración al cielo diciendo, Señor, ayúdame a mantenerme bajo el plan que tú has establecido, bajo tu autoridad, para asegurarme de que tú eres el que hace esto, el que lleva esto a cabo. Y en 56 días, hermanos, terminó el muro.
En todo su recorrido vemos en Nehemías una persona extraordinariamente fuerte, pero era como un caballo en praos. ¿Quién llevaba la rienda de la vida de Nehemías? El Señor. ¿Qué dijo Pablo a esto? Todo lo puedo en Pablo, que lo sabe todo. No, en Cristo que me fortalece. Otro ejemplo más. Señor, dame salud y fuerza para ir y evangelizar el mundo. No, te voy a dar un aguijón. ¿Sabéis lo que es el aguijón en la bota de un vaquero, no? ¿Para qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú te pones dócil ante el Señor y Él toma la rienda de tu vida y eres sensible a sus movimientos, a cómo tira, cómo suelta, cómo aprieta los muslos, cómo clava las espuelas para guiarte en una dirección para que hagas algo extraordinario, hermano. Si eres dócil a eso, ¿habéis visto alguna vez los caballos andaluces bailando? Es un espectáculo, ¿eh? Hace años allí en el Caramolo tenían, aparte del show de las águilas, de las aves de presa, también hay una plaza allí donde tenían un espectáculo con música flamenca y hacían que los caballos preciosos bailaran, hicieran cosas y decían, ¿pero estos son caballos o son personas disfrazadas de caballo? Impresionante. Y había un hombre allí que tenía una varita muy pequeñita y daba toques, casi inapreciables. Y cada uno de esos toques era un mensaje al caballo. Si eran dos toques, levantaba la pata derecha, si eran toques, levantaba la parte izquierda, si hacía no sé qué. Esa vara era su lenguaje. Y el caballo había sido adiestrado de tal manera que el más ligero toque de vara le hacía reaccionar. Y ante la gente decían, pero qué maravilla. ¿Cómo puede una bestia tan enorme hacer algo tan bello? Porque había sido praus, había sido domado, era manso y humilde de corazón, una fortaleza tremenda, pero que ahora está en las manos, en el caso de Pablo, y en el caso de tantos aquí, esposos, esposas, personas que han decidido ponerse bajo la autoridad de Dios y hacer las cosas como Él quiere. Amén. Hay mucha gente que quiere paz sin autocontrol, quieren humildad sin identidad y mansedumbre sin fuerza. Ser manso, insisto, según las Escrituras, es tener fuerza sin usarla para aplastar, es tener voz sin usarla para humillar y tener autoridad sin usarla para dominar. ¿Habéis escuchado eso? No, mío. Es buenísimo. Y ser humilde es conocer tu valor sin inflarlo. ¿Habéis entrado en una conversación con una persona que le gusta ser primero? Yo pesqué un pez así. ¡Yo sí! Yo me compré un traje que era bonito. ¡Yo mejor! Estoy mirando una casita aquí en el campo que es ¡yo más grande! Yo hice tal viaje, ¡yo 3! Siempre tiene que estar encima, no importa lo que hagas, ellos quieren estar. Eso no es una persona, eso es una persona que ha perdido el control. Solo quiere protagonismo. La persona humilde, hermanos, no necesita esto. Sabe dónde está. Ser humilde es conocer tu valor sin inflarlo, reconocer tu límite sin negarte a ti mismo y vivir la verdad no de la imagen. ¿Y quién nos da el ejemplo supremo? Cristo. Y Pedro lo trata aquí también en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21-24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándoles ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Señor, tú tienes la última palabra. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Impresionante.
¿Cuándo necesitamos un espíritu dócil y tranquilo? Siempre. Siempre. ¿Qué es un espíritu dócil y tranquilo? Bueno, quizá ahora entendamos de que no tiene nada que ver con debilidad. Todo lo contrario. Y por último, ¿cómo podemos conseguir un espíritu dócil y tranquilo? Pues mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 4 de Primera de Pedro, nos da una pista. Sino el interno, está hablando del hombre oculto, el del corazón, en el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Hacia dónde está apuntando Pedro aquí? Hermanos, yo creo que está apuntando al hombre que tiene su vida bajo el control del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? En Gálatas capítulo 16, 23 nos dice que más el fruto del Espíritu es... A ver, ¿dónde estoy? Vamos a leerlo todo. Digo, pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, mira, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Yo creo que aquí Pablo se está quedando sin aliento, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, nota, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Dónde conseguimos ese espíritu afable y apacible? Cuando nuestro espíritu está sumiso al suyo. Y eso, hermanos, es muy difícil. Y es algo que tenemos que estar constantemente buscando. Te levantas por la mañana y ¿qué hace? Me decía una hermana, dice, yo tenía la costumbre, me levanto, nada más abrir los ojos para el teléfono. Y dice, he descubierto que lo primero que tengo que hacer es, en vez de comunicarme por el teléfono, es comunicarme con Dios. Señor, aquí estoy otra vez. Mi taller de prueba está ahí delante, tengo 24 horas y tengo que ser probado. Vamos a ver si hemos aprendido algo juntos. Y nos metemos en el día, hermanos, y si no pedimos, primero no reconocemos nuestra incapacidad y la capacidad del Señor. Si no reconocemos eso y luego rendimos nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón a Él, pidiéndole que nos asista durante el resto del día, acudiendo también a la palabra para alimentarnos de ella. Si no tenemos estas disciplinas, ¿qué posibilidades tienes cuando un bruto, estás en el semáforo, se pone rojo, tú esperas, hay 3 detrás de ti, se pone verde, un segundo después de que el semáforo se pone de rojo al verde, un segundo después, y ya empiezan a acordarse de mis parientes? Y ese viejo hombre, ¿qué dice? El bate, ¿dónde está el bate? No, es donde dice, Señor, mi prueba. Que Dios te bendiga de corazón. Porque dice que los que te maldicen, bendecir. Hay que guardar el bate otra vez. El váter está desgastado, pero no de golpear, sino de sacarlo y meterlo en la funda. Hermanos, esto no es nada fácil. Es una lucha constante. Y Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo para otro, yo vengo a ser eliminado. Pablo, el mayor enemigo que tenía, lo llevaba adentro. Pero tenía también al mayor aliado, que era el Espíritu Santo. Todos los días, decía, muero a mí mismo. Wow.
La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17 para terminar: por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y los modos de tratar a los demás también. Y me encanta este pasaje. Algún día os explicaré por qué hago esculturas de basura. No las esculturas basura, sino de basura hago esculturas que son algo más apreciables. O sea, queda aquí, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Hechura, poema, de donde sacamos la palabra poema, una obra de arte. Vosotros, escuchad, sois mi obra de arte, mi obra maestra. ¿Seguro? Yo me miro al espejo y digo, tú eres una obra maestra, eres todo menos una obra maestra. Y cuando pasan los años, menos, ¿no? Pero espero que la persona interior se vaya, como quien dijo antes, se vaya haciendo cada vez más bello, dijo el hermano Abimael. Cada vez más bello. ¿Verdad? Un poema. Si vas a mi casa alguna vez, vais a ver esculturas por todos los sitios. No las he comprado. Era basura que la naturaleza descartó en la playa. Cosa que tú pasas y tenía un leño para el fuego. Pero con los ojos adecuados, hermanos, pueden coger una pieza que es basura y convertirla en una obra de arte. Quitándole las asperezas, quitándole los parásitos, eliminando la madera muerta, puliendo aquí, puliendo allá, destacándolo, cada pieza distinta de la anterior, pero cada una bella de una forma particular. Y cuando Dios la pone en el pedestal, lo mira y dice, ¿ves? Eso es lo que pasa cuando te pones en mis manos, el artista, el artesano, que es el Señor Jesucristo. Bueno. Somos hechura suya, somos su poesía, su obra de arte. Pero, ¿para qué? Para las cuales Dios preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Entonces, ¿qué necesitamos para poder conseguir esto? Un nuevo corazón. Hermana, recibir a Cristo como Salvador. Segundo, como dijo en capítulo 2, versículos 1 al 2, recibir la leche espiritual no adulterada para que podáis crecer por medio de ella. Nuevo nacimiento, la leche espiritual, el constante rendirse delante del Espíritu Santo para que Él tome el control cada día. Si tenemos las creencias correctas sobre Dios, nos ha estado enseñando el hermano Timoteo, habrá un espíritu correcto. Qué fácil, qué sencillo, ¿verdad? Pero qué gran verdad. ¿Qué tipo de fruto está habiendo en nuestra vida ahora mismo? Sería un fruto que Dios podría decir, wow, qué bien huele. O diría, ¿qué tipo de fruto hay ahí? Hermano, el fruto depende de ese hombre interior, de cómo esté rendido a su amo. Queremos una humildad tipo Praus, una mansedumbre tipo Praus, una actitud que Dios puede decir, ahí, mira qué bien, qué bonito, qué hermoso. ¿Por qué? Porque se parece a mi hijo. Se parece a mi hijo, a Jesucristo. Conclusión, el ornato de un espíritu afable y apacible. Cuando necesitamos este espíritu dócil y apacible, hermanas, la mujer lo va a necesitar todo el tiempo en casa. ¿Verdad, hermanas? Sí. Esposo, lo vais a necesitar todo el tiempo en casa. ¿Verdad, hermanos? Hijos, lo vais a necesitar todo el tiempo en casa. ¿Verdad que sí? Amén. No, fuerte, amén. ¿Habéis visto un cambio? Tenemos aquí a los jóvenes hoy en día con nosotros. Hemos hecho un cambio. Porque estamos viendo que los jóvenes no venían ni se unían con nosotros. Entonces, durante el culto, todos aquellos que sean mayores de 10 años van a unirse con sus padres.
Pero es muy aburrido, pues abúrrete. Aprende a no aburrirte. ¿Qué es un espíritu dócil y tranquilo? Bueno, ya lo sabemos. No es debilidad. Es fuerza bajo el control del Señor. ¿Cómo podemos conseguirlo? Si no eres salvo, vas a tener muchos problemas para hacer eso. Pero incluso si eres salvo, vas a tener algunas dificultades. Pero por lo menos ya tienes el comienzo, ya tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti. Lo que te falta es alimentarte con buena comida bíblica, diariamente. Tener una dependencia en oración delante del Señor cada día, cada momento, yo diría. Orar sin cesar. ¿Hay aquí algún cesar? No hay cesar, entonces podemos orar. Sin cesar. Sin cesar. Constantemente, Señor, dame tu fuerza. Ayúdame a edificar. Ayúdame a ser una bendición. En mi casa, en la iglesia, en mi trabajo, en el lugar donde me pongas. Ayúdame a ser como ese caballo bravos. Vamos a ponernos de pie. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por lo que hemos podido ver hoy, solo analizando estas dos palabras. Padre, muchas veces queremos los resultados, buenos resultados, utilizando herramientas equivocadas. A veces, Señor, reaccionamos de forma equivocada porque tenemos una imagen equivocada de nosotros mismos y no hemos desarrollado ese carácter de Cristo. Ni siquiera estamos en las manos del Espíritu Santo. No estamos sumisos a su autoridad. Yo te quiero pedir, Señor, que nos perdones, pero que no nos abandones. Ayúdanos, Señor, cada día. Ayúdanos nada más levantarnos durante todo el día hasta la noche y así cada día a tener una dependencia de ti. Porque contigo todo se puede, pero sin ti nada podemos hacer. Nada que realmente glorifique a Dios. Ayúdanos a registrar estas palabras, este mensaje en nuestros corazones, para que podamos poner solución a nuestros problemas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.